caminemos en los caminos de Dios y no nos desviemos. ¿Por qué? Porque el mundo también te va a ofrecer muchas cosas, pero como dice la palabra de Dios, que son las maldiciones y todo eso. Entonces, nos habla que en el Nuevo Testamento Dios dice que tuvo un plan para la humanidad. ¿Para qué? Para que no se llegara a perder. Mandó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener esa salvación. Y asimismo, esa ley que había antes de que, como le decía, que mataban a la persona si lo encontraban en pecado, pues esa ley se invalidara. Y asimismo, tú y yo ya pudimos alcanzar perdón porque dice que cuando estuvo Jesucristo en la tierra, dice que él vino por los enfermos, venía por los enfermos, por los pecadores, dice la palabra de Dios. Y y dice que ¿qué decían los fariseos cuando veían eso de que perdonaba pecados y todo eso? Se admiraban. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién es para perdonar pecados? ¿Quién es para sanar? ¿Por qué? Porque los fariseos creían en lo que ven. Entonces ellos prácticamente eran incrédulos. O sea que por más que Jesucristo les hacía milagros, no creían. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados por el enemigo. Así, hermanos, abren sus Biblias en Hechos 15:9. Ahora la importancia de la fe es mucha, hermano. ¿Por qué? Porque cuando usted está pasando pruebas, tribulación, diferentes tipos de circunstancias, o necesita tener esto, o por fe yo sé, Padre, que lo pongo en tus manos y yo sé que tú vas a solucionar esto y yo sé que tú vas a obrar y lo pongo en tus manos. Entonces ahí tú ya estás confiando en Dios, estás aumentando esa fe. Vamos a Hechos, le dije, Hechos 15:9. Amén. Entonces, hermano, desde el momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo, todos sus pecados, Él nos los perdonó, dice la palabra de Dios, nos purificó. ¿Por qué? Porque dice que tú cuando el momento de que lo aceptaste, tú le diste entrada, ¿para qué? Para que Él viniera a morar sobre tu vida. Y así mismo Él te está restaurando, te está haciendo un nuevo se podría decir, si tu vestimenta estaba manchada, pues tu vestimenta vuelve a estar blanca. Como dice que si estuviera como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, dice la palabra de Dios. Entonces, así mismo, lo que hace, le dice que al momento de que tú aceptas a Jesucristo, tú todo lo que hayas hecho, ahora va a quedar en el pasado y ahora vas a comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a Hechos 26:18. Ajá, Hechos 26:18. Dice la palabra de Dios, Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Dice la palabra de Dios, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque antes de que usted y yo llegáramos a aceptar a Jesucristo, dice la palabra de Dios que antes éramos tinieblas, mas cuando llegamos a conocer a Jesucristo, no han creído, no han conocido a Jesucristo. Entonces, como dice también la palabra de Dios, bienaventurados los que vieron y creyeron. Somos bienaventurados por cuanto no hemos visto, pero creemos. Amén. Entonces, hermano, somos, dice la palabra de Dios, que como luz, ¿para qué? Para aquellos que no han llegado, no han venido a la presencia de Dios. Entonces, por eso, hermanos, por eso nosotros, por eso aquí dice la palabra de Dios, adelante dice, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Como les digo, todos esos pecados que tuviste en el antepasado, todos los pecados que hiciste, quedan ahora en el pasado y ahora tú empiezas a comenzar una vida nueva en Cristo.
ya empiezas a hacer lo que la palabra de Dios te dice. Si te dice apártate de lo malo, pues tú empiezas a hacer, ya empiezas a hacer las cosas que te dice. Por ejemplo, si te dice ve a predicar a aquel necesitado, ve a orar por este enfermo, también si te dice no hagas esto, no lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios te lo dice, y cuando la palabra de Dios te lo dice es porque te lo está advirtiendo, y si tú lo haces, pues ahí ya te van a traer consecuencias de lo que vayas a hacer. Y si es algo bueno, pues te va a traer pues al contrario, te va a dar algún beneficio, ¿no? Pero si es algo malo, pues ya traen consecuencias graves. Marcos 11:22, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Así es, hermano, tenemos que adorar a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estar allá con Jesucristo, allá en las moradas celestiales, dice que Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Marcos 11:22. El que lo tenga lo puede leer, hermanos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, no dude en tu corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, lo que será hecho. Amén. Dice la palabra de Dios, dice que si tú le dices a aquel monte, quítate y échate en el mar, será hecho, pero no dudando. Así es. ¿Por qué? Porque dice, pero ¿qué representa esa montaña? Representa problemas, representa enfermedades, representa circunstancias, cualquier cosa, cualquier obstáculo que a ti te impide. Entonces, o que tú quieres obtenerlo, pero te impide obtenerlo. Dice que si tú le dices, en el nombre de Jesús voy a tener esto, o en el nombre de Jesús voy a recibir mi sanidad, o en el nombre de Jesús yo sé, Padre, que vas a solucionar este problema, yo lo pongo en tus manos y yo sé que va a tener solución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por la fe que tienes tú, va a ser hecho. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. También dice, creo que en el empezar casi dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza es algo pequeño. Entonces, nosotros tenemos que tener fe. Ese es un ejemplo como para que tú digas, no dudando, sino que estás creyendo que lo vas a recibir y lo vas a recibir en el nombre de Jesucristo. Un ejemplo, hermano, sería, les voy a hacer un ejemplo sobre lo que es la fe. Dice que estaba, se podrá decir una abuelita, ya de unos 70, dice que se encontraba en su casa, pero dice que estaba cerca del mar de su casa, y dice que veía una montaña, como abrió sus ventanas, dice que veía una montaña a lo lejos, y dice que decía, yo sé que en el nombre de Jesús se va a ir a esa montaña al mar. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Agarró, se durmió y dice, mañana yo sé que ya no va a estar esa montaña. Y al otro día, pues abrió la ventana, dijo, voy a ver si realmente se echó. No pasó eso, y al momento de que dijo sabía que no iba a pasar. Entonces es porque ya había tenido esa duda y como que estaba dudando y no fue hecho. ¿Por qué? Porque tenía esa duda. Así, hermanos, vamos a Marcos 11:22, Juan 6:24. Abran sus Biblias en Juan 6:24. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. A su nombre. Gloria. A su pueblo. Gloria. Amén. 6:29. Juan 6:29. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Amén. Aquí nos dice la palabra de Dios que cuando iba Jesucristo le decía a los que veían, a los que lo estaban escuchando, que dice que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque Él había sido enviado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos dudaban, y más aunque veían las cosas que hacía, dudaban todavía.
¿Por qué? Porque ellos según estaban esperando al Mesías, y aún así todavía para ellos no ha venido Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron todavía cegados, y ahorita están esperando todavía al Mesías, dice, pero lo que van a recibir es al anticristo, dice en Apocalipsis. Entonces, dice aquí, por eso dice que le decía que creyeran que Dios había enviado a él. ¿Por qué? Porque él hacía esos milagros, él hacía diferentes sanidades, llevaba a cabo, donde liberaba endemoniados, levantaba paralíticos, cojos, incluso sanó a una mujer, dice que padecía flujo de sangre. Entonces, más aún así dice que tenían esa duda, entonces le dijo, dice que creyeran que Dios había enviado a él. ¿Por qué? Porque él es hijo de Dios. Y por eso se le dijo que creyeran. Vamos a Juan 14:1. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos dice esto, ¿por qué? Porque ahorita, como les digo, vienen un sinfín de doctrinas, y ahora ya te vienen diciendo de esto y el otro, y entonces ahí donde tú te empiezas a confundirte. Si el cristiano no lee Biblia y no se pone a analizar, pues fácilmente lo van a engañar. Entonces por eso dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú crees en lo que tú ya has, por lo tanto tú ya recibiste a Jesucristo, y por lo tanto otra doctrina que venga y te diga, vas a recibir otra vez a Jesucristo y vas a aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, si tú ya lo aceptaste, entonces por eso dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú ya lo has aceptado. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque ya hemos creído en Jesucristo. Entonces, por eso dice, no te confundas. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto, hay veces que la persona, por ejemplo, ya ha aceptado a Jesucristo, pero es cuando, por ejemplo, cuando se alejó de los caminos de Dios, ahí es lo que es un reconcilio con Dios. ¿Por qué? Porque se ha alejado de los caminos de Dios. Pero cuando la persona no ha aceptado, no ha conocido a Dios, ahí sí es de que tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque lo está aceptando como su primera vez. Entonces, pero cuando ya se ha alejado de los caminos de Dios y vuelve, yo he visto a veces que le hacen vuelven a hacer otra vez la aceptación. ¿Para qué? Para volver a aceptarlo. Pero si la persona ya aceptó, entonces ahí lo que tiene que hacer la persona es reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque ya estuvo en los caminos de Dios, ya conoció los caminos de Dios, nada más que se apartó de los caminos de Dios. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que no nos turbemos, sino que ya hemos creído en Él, ya hemos creído en Dios. O dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Vamos a Juan 20:31. Juan 20:31. Porque también hay una doctrina que es me parece que es los mormones y todo eso. Parece que dicen que se bautizan por sus dos muertos o algo así. Entonces, esa doctrina pues ya es errónea. ¿Por qué? Porque esa doctrina ya se podrá decir que ya está adulterada la palabra. Ya lo agarraron a su conveniencia, ya le aumentaron palabra, le quitaron palabra, y por lo tanto ellos ya lo agarran en la forma de la interpretación del hombre. Juan 20:31. Dice la palabra de Dios, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, tenemos esa gran promesa de la vida eterna. Pero vas a tener esa promesa de la vida eterna siempre y cuando tú lo busques a Dios. No desmayes, sigues buscando a Dios a pesar de que tú estás en enfermedad, a pesar de que tú estás en problemas, a pesar de que tú estás en luchas.
Sigue buscando a Dios. No desmayes. ¿Por qué? Eso es lo que nos quiere dar a entender la palabra. ¿Por qué? Porque tienes una promesa de vida eterna allá en los cielos que Dios te ha hecho a cada uno. Y dice la palabra de Dios también, nos tiene un gran galardón a cada uno. Entonces, por eso, hermanos, es importante que nosotros nos esforcemos. Es importante que nosotros busquemos a Dios. No desmayemos, dice la palabra de Dios. Juan 20:31, Primera de Corintios 2:5. Primera de Corintios 2:5. Dice la palabra de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Por qué? Nos dice aquí la palabra de Dios que nosotros no tenemos que confiar en el hombre, sino tenemos que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha hecho milagros en nuestras vidas, y por lo tanto nosotros debemos poner la confianza en Él. No poner aquí lo que te diga el hombre, o por ejemplo en estas pandemias que vienen, que te dicen, no, pues no, pues vacúnate, haz esto y el otro. Pero tú sabes en quién has puesto tu confianza, y por lo tanto es más grande, más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, mi confianza está en Dios. Primera de Corintios 12:9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Un ejemplo es cuando la persona, por ejemplo, está en las alabanzas y empieza a decir en la alabanza, recibe tu sanidad, y dice, en el nombre de Jesús yo lo recibo. O cuando dice, recibe, eres bautizado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús recibe. Y si tú crees, ahí es donde tú vas a ser bautizado en lenguas, es lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que tú vas a ser bautizado en lenguas, vas a recibir dones. Entonces, por eso dice que por fe. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo y lo recibes, por lo tanto, por fe. Vamos a 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Amén. Hay que estar atento a la palabra de Dios, hermano. 2 de Timoteo 3:15. Porque lo que quiere hacer el enemigo a veces, cuando está uno escuchando palabra, lo que quiere hacer el enemigo es que uno no escuche palabra de Dios, sino que a veces busca la forma como hacerte dormir, como incluso hasta te podrá hacer, cuando me contaba un hermano que incluso hasta piojito puede ser que le haga a la persona para que se duerma. Entonces hay que estar atentos, hermano. No hay que dejarse que el enemigo lo esté perturbando a uno, sino que estar alerta. Amén. Segunda de Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos toda la sabiduría. Pero ¿cómo vamos a obtener la sabiduría? Siempre y cuando tú lees tu palabra, lees la palabra de Dios. Aquí vas a adquirir la sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí viene todo lo que nos ha dejado Jesucristo a cada uno. ¿Para qué? Para que nos andemos una vida como la agradable delante de la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, yo aquí tengo lo que me dice aquí la palabra de Dios, lo que yo tengo que hacer y lo que no puedo hacer. Lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Amén. Marcos 16:16. Marcos 16:16.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Dice la palabra de Dios, por cuanto nosotros hemos creído, y dice, y por cuanto santidad. Eso es lo que nos quiere entender la palabra de Dios, pero dice aquí que el que se le predicó, pero no quiso hacer caso, y muere en los caminos del mundo, ¿qué va a pasar? En aquel momento Dios le va a demandar, le va a decir, se te predicó, se te dijo esto y no hiciste caso. Por lo tanto, esto va a ser tu castigo, esto va a ser el infierno. ¿Por qué? Por no haber creído. Se te amonestó acerca de esto y no hiciste caso, por lo tanto este va a ser tu camino. Así es lo que va. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ancha es la puerta y muchos son los que entran por ella, pero pocos son los que entran por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque muy pocos quieren hacer lo que es la voluntad de Dios, muy pocos quieren seguir la santidad de Dios y por eso muy pocos entran por ese camino. Entonces por eso también dice un versículo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros vivamos una vida conforme la agrada de Dios, como le digo, en santidad, buscando en su presencia. ¿Por qué? Porque habrá a lo mejor muchos, pero muchos no llevan así lo que, como dice la palabra de Dios, no llevan el evangelio como dice la palabra, sino que ya lo llevan a su conveniencia, lo llevan a su forma. Entonces ahí es ahí donde de eso lo que dice la palabra de Dios que no le agrada a Él. ¿Y por qué les digo eso, hermano? ¿Por qué? Porque he visto a veces, se podrá decir, cristianos, hermanos, de que hay veces ya estando en el camino de Dios y escuchan todavía canciones mundanas, escuchan todavía, van a las fiestecitas, van incluso a los bailes, y es ahí donde están conviviendo con el mundo, están haciendo lo que hace el mundo y no se nota esa diferencia, hermanos. Por eso tiene que haber diferencia entre usted, entre el que es cristiano y el que no es cristiano. Vamos a Juan 1:12. Juan 1:12, hermanos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Es lo que le decía, que por cuanto hemos creído, nos ha dado potestad de ser hijos de Dios. Porque antes, le digo, como le decía, no teníamos esa oportunidad, no teníamos esa promesa, más ahora, ya al aceptar tú a Jesucristo, pues ya llegaste tú a ser hijo de Dios. Santiago 2:17-20. Santiago 2:17-20, hermanos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amén. Aquí dice la palabra de Dios que es importante, hermano, que vayan de la mano las dos, tanto la fe como las obras. ¿Por qué? Porque si tú intentas nada más tienes fe pero no tienes obras, entonces van de la mano las dos. Entonces por eso dice que si tú tienes obra pero no tienes fe, de nada te sirve. ¿Por qué? Porque no tienes la fe. Entonces necesitas van de la mano las dos, obras tanto como la fe. Santiago, vamos a Lucas 8:50. Lucas 8:50, hermanos. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Aquí nos dice que cuando fue a la hija de Jairo, dice que estaba enferma. Pero ¿qué es lo que dijo? Dice, no temas, cree y serás salvo, serás sana. Entonces al momento dice que fue sana. ¿Por qué? Porque creyó.
Y así es, hermanos, nosotros tenemos que creer, hermanos. Vamos a Mateo 9:22 para terminar, hermanos. Mateo 9:22. Pero Jesús volviéndose dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Aquí nos dice sobre la mujer que tenía ya años, dice, que estaba enferma y tenía flujo de sangre. Entonces dice que ella dijo: con solamente tocar el manto de Jesucristo, de Jesús, voy a ser sana. ¿Y qué es lo que hizo? Y dice que tocó el manto de Jesús, dice, pero como la multitud lo apretaba, dice que hizo todo lo posible y fue a tocarlo. Dice que cuando Jesús sintió que salió un poder de él, dice que le preguntó a sus discípulos: ¿alguien me tocó? Y dijo el maestro: pero te aprietan muchos aquí y tú dices: ¿quién te ha tocado? Entonces dice que le dijo: sí, ¿por qué? Porque sentí que salió poder de mí. Entonces dice que cuando se presentó la mujer que había sido sanada, ¿y qué es lo que le dijo Jesús? Tu fe te ha sanado. Así es, ¿por qué? Porque ella creyó, hermanos, y recibió su sanidad. Por lo tanto, la fe lo hizo sana, hermano. Y así, hermanos, aquí seguir adelante, hermano, no desmayar. Esto ha sido la palabra de Dios, hermanos. Hay que seguir adelante, hermano, no desmayar en la fe, seguir en el camino de Dios, a pesar de que tú estés en problemas, a pesar tú que estés pasando tribulaciones, a pesar de que tú estés pasando enfermedad, no te desanimes. ¿Por qué? Porque pronto vas a ver la victoria sobre ese proceso que estás pasando. Pronto vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida, pero hay que seguir, hermanos, no desanimarse. Hay que seguir. ¿Por qué? Porque el enemigo nada más lo que quiere es desanimarte. El enemigo nada más quiere que tú dejes de buscar a Dios y digas: no, ya es mucho para mí esto, ya. No, lo que Dios quiere es de que tú salgas victorioso de lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque el enemigo, porque como le decía, es más poderoso el que está con nosotros que quien está en el mundo. El enemigo tiene un poder limitado, pero Dios es más grande. Dios puede hacer todo, hermano. Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Así es, hermano. Y así, si tú le has pedido algo a Dios, pues tú por fe lo vas a recibir. Y créelo, hermano. ¿Por qué? Porque tú por fe vas a recibirlo, hermano. Amén. Y así, hermanos, vamos a orar por la palabra de Dios, hermano. Te doy gracias, Padre, en esta hora, Padre, por la palabra, Padre. Gracias, Padre.